Regresamos a este su programa Sucesos Multimedia a través de www.sucesosmultimedia.com. Elmer García les dice siempre una cordial bienvenida a este su programa en compañía de la guapísima otra conductora estrella Jerry Holguín, que la tenemos por acá. Y tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy, a la licenciada Gabriela Arredondo. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias a usted por tomar parte de su tiempo y de su agenda para estar con nosotros. Usted viene en representación de Seguridad Pública. Así es, yo formo parte de lo que es la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Muy bien. Y usted me puede comentar acerca del tema gestión social en caso de violencia familiar, ¿verdad? Entonces queremos que nos platique al respecto, o sea, cómo es esto, cómo funciona, cómo está ligada a la dependencia de la seguridad pública. Bien, como les comentó desde un inicio, nosotros dentro de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar atendemos precisamente eso, a las personas que son víctimas de violencia familiar, y estas víctimas inicialmente llegan a nosotros por una denuncia o por un llamado al 060, que es el teléfono de emergencia de Seguridad Pública Municipal. Desde el momento en que llega esta llamada solicitan el apoyo de la unidad a la cual yo represento y bueno, acudimos de manera inmediata a la atención del caso, es decir, darle a la víctima, ¿sí?, las herramientas necesarias para atender su situación de violencia familiar. En la ciudad de Chihuahua es con mucha frecuencia que pasa este tipo de violencia familiar. Efectivamente, nosotros tenemos aquí la cobertura en la ciudad de Chihuahua y bueno, siendo seguridad pública una unidad preventiva es donde inicialmente llega el llamado, mas sin embargo no se descartan que hayan casos de violencia familiar a instituciones de nivel estatal. Es decir, podemos decir nosotros que un porcentaje amplio, sin especificar, ¿verdad?, ese porcentaje amplio, las llamadas son al 060, pero otro porcentaje son llamadas a autoridades estatales. Muchos se dice, licenciada, que quizá hay mucha insatisfacción de parte de la gente, pero queremos manifestar a la población, quiero que usted nos ayude en esto, ¿cuál se le da un proceso a esa famosa llamada que llamamos al 060 o lo dejan esperando mucho tiempo en línea? ¿O es rápido el seguimiento que ustedes le dan? Por parte de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, desde que se recibe la llamada a los teléfonos de emergencia, es turnada al área de Guavi, al departamento de Guavi. Normalmente es una denuncia, ¿no? Es una denuncia que llama una esposa para explicar qué le pasó, por ejemplo, anoche. En el momento que existe el llamado al 060, no es una denuncia, es un reporte policíaco. Es decir, donde la víctima o la probable víctima está solicitando el apoyo porque en ese momento está siendo agredida por su pareja, por su esposo, por su concubino, por algún hermano, por algún hijo, novio, inclusive por su novio. Entonces, en el momento que llama al 060, estamos hablando de un reporte donde requiere la atención. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? ¿Mandan con una orden de supervisión a la casa por parte de policía municipal? Inicialmente acude el personal del operativo, es decir, va una patrulla al domicilio del cual están reportando el incidente, se verifica que efectivamente se trata de una situación de violencia familiar y en ese momento el personal operativo hace el llamado a la unidad para que personal especializado acuda a atender el caso y en ese momento es donde intervenimos nosotros como especialistas para atender el caso. Cuando decimos esto de personal especializado, pues yo me imagino si se necesita un psicólogo, un médico general, porque pueden haber lesiones, pues a veces un poco graves, ¿no? Que si le empujé y se me lastimó un brazo o un deterioro físico, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Al hablar de personal especializado, me refiero a profesionales que tienen un grado de especialidad en atención de violencia familiar. Puede ser un profesional en psicología, pero con una especialidad en la atención de violencia familiar. Puede ser
un trabajador social o una trabajadora social con su especialidad en atención a violencia familiar. Esta patrulla, licenciada, lleva, y hay que ahora, no puedes entrar sin otra vez una orden de cateo, sin otra vez una autorización de la entidad correspondiente, ¿no? Solo los policías quieren entrar, si la puerta está con doble seguro, ¿cómo le hacen? Llevan una orden, decir, bueno, tengo permiso para entrar y supervisar si es cierto lo que está pasando. En el momento que está ocurriendo el incidente, el elemento de seguridad pública tiene el acceso al domicilio únicamente cuando el riesgo es inminente de la víctima, Ok. es decir, que está siendo agredida, y por resguardar la integridad de esa persona puede ingresar al domicilio. Ahora bien, en los casos en el que la víctima se encuentra fuera del domicilio, ahí si la víctima le autoriza ingresar al domicilio, entonces puede ingresar para hacer la detención del individuo, la Sí. detención del agresor. En cuanto a la seguridad, estamos hablando de que hay una persona es la víctima y la otra es el agresor, ¿no? Así es. Entonces, cuando decimos agresor, obviamente hay un delito que está incurriendo ahí. Entonces, hay dos cosas: auxiliar a la víctima, ayudarle tanto psicológica, emocionalmente y físicamente si necesita atención médica. Y en caso de que encuentren al agresor, la policía está autorizada para decir, te voy a detener y te voy a llevar. Efectivamente, cuando existe la agresión, en ese momento se considera la flagrancia y en ese momento la autoridad preventiva, en este caso la policía, puede proceder a la detención. Por un lado, hacia el agresor. Por el otro lado, es donde la víctima empieza a recibir la atención por parte del personal especializado. Es decir, si la víctima en ese momento se encuentra en crisis, bueno, el psicólogo especializado en violencia familiar puede dar una terapia breve para la atención de la crisis. Si en ese momento la señora o la receptora requiere una atención médica porque sus lesiones son de gravedad, ponen en riesgo o simplemente existen lesiones de consideración, es trasladada a una unidad médica para que ella sea valorada médicamente, ¿sí? Posteriormente a ello, sí hay una detención y obviamente existe el delito de violencia familiar. En ese momento, por parte de la unidad de atención a la violencia intrafamiliar, se le realiza un acompañamiento a la autoridad competente, porque estamos hablando de que seguridad pública somos una unidad preventiva. Entonces, en ese caso, nosotros acompañamos a interponer una denuncia penal, ahí sí, una denuncia penal por el delito de violencia familiar. Okay. Ustedes como institución, aparte de ser una dependencia municipal, ¿verdad? Sí. Así es. Tienen obviamente un departamento de asesoría jurídica, obviamente, ¿no? No, o sea, o esto, ¿ustedes lo auxilian como asesoría o la persona busca su propio abogado? Nosotros dentro de la unidad contamos con 3 áreas. El área de psicología, que se encarga pues del aspecto emocional, la terapia psicológica, la atención en crisis. Tenemos un área de trabajo social que se encarga de todo lo asistencial, los apoyos que la señora requiere para reincorporarse a su vida social. Y tenemos también la otra parte, que es el área legal. En esa área legal se llevan los procedimientos familiares que la señora requiera de acuerdo a su problemática. Así es. Gracias, licenciada. Y estamos aquí como medio de comunicación para explicarle a usted, querida teleaudiencia, que hay medios y hay formas, hay muchas infinidad de formas de cómo solucionar este tipo de problemas de violencia familiar o violencia doméstica, un sinónimo, ¿no? Entonces queremos manifestar a través de este medio, marcar al 0. Al 060. Ajá, y luego ahí me da una guía que me va a comunicar a su departamento, ¿no? Lo que sucede ahí es que inmediatamente Es un conmutador. al 060, es un conmutador, le toman el reporte, le asignan su folio, acuden los elementos preventivos al lugar del incidente y una vez valorada la situación, es el personal operativo quien solicita la presencia de la unidad de atención a la violencia familiar o en algunos de sus casos directamente los elementos de seguridad pública trasladan a la víctima a las instalaciones de la unidad de atención a la violencia. Sí, gracias, licenciada. ¿En qué, aparte de este teléfono, dónde están ubicados para, digamos que una personita ahí en la teleaudiencia quiera decir, ¿dónde están ubicados para yo ir personalmente y buscarlos a ustedes?
Bien, nosotros contamos con 2 unidades de atención a la violencia familiar, una al norte de la ciudad, ubicada en la avenida Homero número 500, dentro de las instalaciones de la Comandancia Norte, Ok. y al sur de la ciudad, dentro de las instalaciones de la Comandancia Sur, ubicada en la avenida Pacheco. Ahí es donde, en la Pacheco es donde dan no es la escuela de policía. Ahí, es ahí. Efectivamente, es donde están las instalaciones de la Pacheco Escuela de y Policía. J. Calvo, ¿no? Es No, Pablo Mioque. Pacheco y Pablo Mioque. Ah, Pacheco, Pablo Mioque ahí. Muy bien, no estamos tan perdidos. Y ya sabe que puede acudir libremente a estas dos instalaciones, la Comandancia Norte en Homero 500, ¿verdad? Y Así la es. Comandancia Sur en Pacheco y Pablo Pablo Mioque. Mioque, ¿verdad? Cordialmente puede ir ahí, buscar esta dependencia de la, de la policía, una dependencia municipal que es la seguridad pública, pero ustedes tienen opciones. Hay opciones de cómo no se queden ahí en su casa, que por temor, y a veces pasa que las muchachas, las señoras adolescentes, a veces por miedo no actúan. Las tienen bajo amenaza, ¿verdad? Es que si llámale, te va a ir peor. Y claro, muchas veces el temor no deja actuar, ¿verdad? Y es comprensible. Entonces, vamos a ir a pasar el micrófono a nuestra queridísima amiga Jerry Holguín. Gracias. Bueno, este es un tema muy controversial porque sabemos que hay muchas mujeres que son maltratadas tanto físicamente como verbalmente y que algunas pues tienen miedo de denunciar y a otras que no saben a dónde, no saben que tienen apoyo. Y yo quiero preguntarle a ustedes como dependencia, ¿ustedes qué están haciendo para prevenir o para dar a conocer su ayuda? Bien, nosotros dentro de la unidad, bueno, de primera instancia somos una unidad preventiva. Nosotros hacemos, cuando nos invitan de algunas instituciones, vaya, les hacemos saber lo que es nuestra unidad, a qué nos dedicamos y ofrecemos el apoyo. Sí, cuando nos invitan de diferentes instituciones, escuelas, hospitales, pláticas, les damos a conocer lo que es la unidad y ya la gente sola va acudiendo. No hacemos campañas publicitarias, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera, simplemente a través de las mismas incluso usuarias que han sido atendidas por parte de la unidad, ellas mismas van corriendo la voz y van diciendo, no, mira, si tu marido te golpea, si tu marido no te da pensión, si tu marido te deja encerrada, si tu marido, ve a Guavi, ahí en Guavi te van a ayudar. Sí. Por ejemplo, también si tienen problemas de que el esposo la abandonó y no le dan pensión, también pueden asistir ahí a pedir ayuda. Así es. En la unidad de atención, como les comentaba anteriormente, contamos con las áreas de acción. Somos un equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales y abogadas. Y todas y todos trabajamos en conjunto para darle una estabilidad, darle la atención integral que esa usuaria requiere. Cuando hablamos de violencia familiar, no únicamente hablamos de una violencia física, hablamos de una violencia económica, que entra esta parte donde el marido no le otorga pensión, le controla económicamente. Estamos hablando de una violencia económica, ¿sí? Y es parte de lo que se atiende por parte del área legal, es decir, tramitar pensiones alimenticias, tramitar divorcios, tramitar también guarda y custodia de menores, ¿verdad? Porque a veces existen que los agresores le quitan los hijos a las mujeres y de alguna manera quieren presionar o pretenden presionar para que la señora... Una forma de venganza, nada más. Así es, con tal de afectarle. Y saben que a la mujer, por los hijos, les va a afectar infinidad. Entonces les quitan a los hijos y es donde acuden a solicitar el apoyo para recuperar esos menores, ya sea por una vía preventiva o por una vía legal. Bueno, ¿y ustedes qué hacen con los agresores? ¿Los van por ellos? Por ejemplo, si están en una riña, ¿se los llevan a la comandancia? ¿Qué proceso tienen los agresores? Bueno, cuando llega, desde que llega la llamada al 060 y acuden los elementos de policía y está la agresión en el momento de la flagrancia, ellos detienen al agresor y lo llevan a las instalaciones de la Comandancia Norte, ¿sí?
desde ese momento con la víctima se empieza a trabajar de manera integral. Si requiere interponer denuncia, si requiere sacar sus pertenencias del domicilio, las actividades que se tengan que realizar. Y por parte del agresor, el personal de psicología del área acude directamente a celdas donde tiene una entrevista con el agresor. Es decir, desde ese momento conocer desde el punto de vista del agresor qué fue lo que pasó. Y es ahí donde nosotros realizamos una parte de lo preventivo. ¿Por qué? Porque si él ingresó por el delito de violencia familiar, directamente pasa a otra autoridad, que es la fiscalía. Pero ahí se realiza se pudiera decir, un proceso de prevención, donde yo, especialista, te digo a ti, agresor, que lo que hiciste es un delito penal, que tiene consecuencias de tantos años de prisión. Entonces yo te estoy previniendo de que si tú lo vuelves a hacer, esto te va a pasar, ¿sí? Entonces aquí pueden ocurrir varias cosas. La primera, que el agresor se vaya a fiscalía por el delito para ser procesado, ¿sí? O bien que él regrese al domicilio, pero ya prevenido de que si lo vuelves a hacer, estas consecuencias hay. O bien la otra es de plano, que ya no regresa al domicilio y se inicia un trámite de divorcio, una separación definitiva, se recupera las pertenencias personales que el agresor pudo haber tenido allí en esa vivienda y bueno, y se retira del domicilio. Pero ya advertido de segunda vez. Pero ya advertido de las consecuencias penales que le puede traer el volver a incurrir en una situación similar, y se le explica, ¿verdad?, desde dónde abarca la violencia, desde la violencia verbal, que viene siendo la psicológica, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, y bueno, se le explica todo. Entonces ya estás advertido, ya estás prevenido de las consecuencias legales. Así es. Bueno, pues ¿qué le parece si vamos a un corte y volvemos a este su programa Sucesos Multimedia?